Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos alcanzan a escuchar, a todos los que se conectan en este momento. Como es bien sabido, el día de ayer iniciamos la transmisión en vivo acerca del libro Vildros el Pentecostal. El día de ayer leímos el capítulo 1 y el capítulo 2, que trató básicamente de la conversión al Señor Jesucristo de nuestro hermano Vildros. Vimos un testimonio muy hermoso acerca de la obra que Dios hizo en Vildros al llegar a los pies de Jesucristo, la oposición que éste presentó a través de su madre, que lo llegó a maltratar y hasta decir que prefería verlo muerto y no con esos pentecostales. Hoy nos corresponde, y por favor dedíquele unos 20-25 minutos que dura la transmisión, de la lectura de este capítulo. Es el capítulo número 3 del libro. Lo voy a mostrar acá, tal vez por la cuestión de la cámara no se alcanza a ver en orden, pero este es el libro de la biografía de Vildros el Pentecostal. Una recopilación de su esposa Ruth Dross y que hoy podemos tener en nuestras manos gracias a Dios. El capítulo 3 del libro tiene por título G49155 Dross. Ya vamos a ver por qué ese nombre tan extraño como para un capítulo. Y comenzamos de la siguiente manera. Como muchos otros que habían visto la luz recientemente, Bill se sintió enardecido con el espíritu del evangelismo, y como muchos otros que se habían sentido enardecidos con el mismo espíritu. Bill encontró que no había nadie que quisiera escuchar cuando él trataba de compartir la luz con ellos, pero sin desanimarse por los severos y desabridos rechazos que se le hicieron, perseveró, deseoso de que la gente llegara a conocer a Jesús. Acabó dejando marcado un sendero por entre los pinos que llevaba al lugar recogido donde acostumbraba a orar. Allí sentía que la presencia de Dios era muy cercana y real. En la iglesia se sentaba en el primer banco para que no le distrajera nada. Con un pedazo de tiza escribía en los árboles y en los lugares públicos algo sobre el amor de Dios, o bien el texto "Os es necesario nacer de nuevo", que era su texto preferido. Poco después que Bill fue bautizado con el Espíritu Santo, en la iglesia organizaron una escuela dominical. A los 15 años estaba emocionado de que al fin pudiera ir a una escuela dominical regular. Se celebró una reunión para elegir a los maestros y una señora de cabello ya grisáceo, anciana, a quien llamaban Madre Clark, declaró que aquellos que oraban con mayor fervor para que hubiera maestros, probablemente deberían ser ellos los mismos maestros. Pronto había un maestro en cada grupo, excepto en el de los chicos de 11 a 14. Se mencionó esta necesidad evidente a la madre Clark. Esta se puso de pie, enérgica, y volviéndose dirigió un dedo hacia Bill, añadiendo con aire de autoridad inapelable: "Si no estoy equivocada, este muchacho de las pecas es el que debe ser el maestro. He notado la forma en que habla a los jóvenes y cómo trata de interesarles". Bill se puso a temblar por dentro. Nunca había estado en una escuela dominical y mucho menos había enseñado clase alguna. El domingo siguiente, Bill reunió a los 7 muchachos, ninguno de los cuales tenía idea de lo que tenían que hacer. Finalmente, Bill dijo a los chicos: "Os prometo que cada mañana voy a orar por cada uno de vosotros, y de esta manera Dios estará con nosotros y vamos a recibir algo de Él". La obra empezó a crecer, y dentro de poco ya habían abierto otra escuela dominical en Newcastle Bridge. Allí se encontró con una nueva dificultad. Se trataba de Tommy, un chico callejero, a quien sus padres obligaban a ir a la escuela dominical en contra de su voluntad.
Si Tom no podía desobedecer a sus padres, por lo menos podía mostrar que iba de mala gana. Permanecía todo el rato con cara hosca y la gorra en la cabeza, y se negaba rotundamente a quitársela. Dejaba ver bien claro su disgusto, y no cooperaba en nada. Después de pensar y orar mucho, Bill decidió invitar a Tommy, un sábado, a hacer una excursión en canoa y a tomar helado, algo bastante caro en aquellos días. Tom aceptó la invitación, y se divirtieron de lo lindo, especialmente cuando al tratar de remar contra la corriente vieron que ni uno ni otro había ido nunca en canoa. Luego Bill, sorprendido, halló más dinero en el bolsillo del que creía tener y decidió que podía comprar hamburguesas, además del helado. Antes de despedirse, Bill le preguntó a Tommy si pensaba ir a la iglesia el día siguiente. Seguro que iré, contestó Tom. Al día siguiente, Tom se presentó a la clase y se quitó la gorra, al mismo tiempo que su cara era amistosa y alegre. Poco después se arrepintió y empezó a servir al Señor. Con algunos se saca mucho partido por medio de una atención o muestra de amabilidad. Según descubrió Bill, la bondad era una segunda naturaleza para él, y en la cubierta de su Biblia escribió más adelante: he llorado en la noche, a causa de mi cortedad de vista, que me ciega a las necesidades de los otros, pero nunca hasta ahora he tenido que lamentarme del hecho de haber sido amable con alguien. Como en los casos de otros movimientos de avivamiento, las iglesias pentecostales siguieron expandiéndose, fortaleciéndose y organizándose. Bill pasó a ser el líder de los jóvenes en las Maritimes y más tarde en Ontario. Gran parte del tiempo trabajaba en las minas, dedicando el tiempo libre a la iglesia, la cual era su mayor gozo. Un día se sintió abrumado por la convicción de que debía ir a Colombia como misionero. Fue y se lo dijo al hermano Stiles, un predicador unos 15 años mayor que él, que había de llegar a ser el amigo más íntimo de Bill. El hermano Stiles miró a aquel chico con pecas que tenía delante, con el cabello cortado al cepillo y pantalones que solo le llegaban a los tobillos. El muchacho no producía la impresión de un misionero, pero su sinceridad dejó una marca indeleble en la mente de Stiles. Solo cuando Bill se alistó como voluntario en el ejército, el hermano Stiles tuvo dudas en cuanto a su futura vocación. Lo que dudaba era si Bill regresaría vivo. En el verano de 1937, Bill aprendió una dura lección cuando estaba trabajando en las minas de Coal Creek. Se alojaba en una casa de huéspedes en Chipman, cuya dueña era la señora Darrow. Un muchacho que trabajaba en un banco, Bill Jones, se alojaba también allí. Bill le había hablado muchas veces del Señor, y una noche el joven le dio una sorpresa al decirle que estaba dispuesto a ir a la iglesia con él. Bill lo pensó un momento. Aquel era un servicio de entre semana, habría poca gente y el predicador no era elocuente. Quizá no le causaría mucha impresión por estas causas, y esto le desanimaría de ir a las reuniones otra vez. Bien, me gustaría llevarte esta noche, le dijo, pero el servicio será mucho mejor el domingo. ¿Qué te parece si te llevo el domingo? A Bill Jones le pareció bien, y Bill procuró grabar en su memoria que aquel fin de semana tenía que regresar pronto de su casa para poder recogerlo. El domingo por la tarde, al regresar a la casa de pensión, lo halló todo quieto y un poco raro. No pudiendo hallar a ningún compañero, llamó a la puerta de la señora Darrow preguntando dónde se hallaba la gente. La señora Darrow le miró. ¿Cómo? ¿No sabe lo que ha ocurrido? Bill se fue en una canoa con Len White y por alguna causa se volcó la canoa y Bill se ahogó. Bill se echó a llorar
Señor, perdóname, Señor, perdóname. Debí haberle llevado a la iglesia conmigo cuando quería ir, pero ahora es demasiado tarde. Dios mío, perdóname. Decidió, a partir de entonces, no dejar perder nunca más ninguna oportunidad de hablar sobre Jesús a cualquiera que se pusiera en contacto con él. Para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Bill se había trasladado a la ciudad para ayudar en la iglesia, trabajando al mismo tiempo en el dique seco. Empezaron a verse con regularidad jóvenes de uniforme y Bill, por alguna razón, se sentía atraído a los mismos. Con frecuencia les daba folletos y hablaba con ellos. Yendo en un tranvía un día, le llamaron la atención dos soldados. Bill se dirigió a ellos y les ofreció un folleto. Uno de ellos miró a Bill detenidamente. Está bien, tú eres un paisano. Deberías estar enrolado en el ejército si es que quieres demostrar que eres cristiano, exclamó el soldado en voz alta. Estas palabras hicieron vibrar una fibra de su mente que siguió resonando durante mucho tiempo. Quizás era verdad que si estuviera en el ejército estaría en contacto con un montón de chicos. Pensó, antes que el tranvía hubiera llegado a su destino, Bill había decidido enlistarse. Al llegar a la casa del hermano y la hermana Morrow en que se alojaba, dio a conocer su intención de alistarse en el ejército. Los Morrow eran una pareja muy espiritual y dada a la oración, y al oír las noticias se retiraron inmediatamente de la mesa y se fueron a orar a su habitación. Después de un rato entraron al cuarto de Bill. Hijo, si quieres agradar a Dios e ingresar en el ejército, está bien. Es una buena idea, le anunciaron. El día siguiente Bill tomó el tren para Fredericton, se dirigió a la oficina de alistamiento y se alistó como soldado canadiense. Le dieron un uniforme y le dejaron, de modo que se lo puso de la mejor forma que supo. Se rió de sí mismo cuando se enredó con las distintas prendas y correajes. Finalmente se parecía mucho a los soldados que había visto, y se fue a dar un paseo por el centro. Sus aires eran de general más bien que de soldado. Bill andaba por las calles de la ciudad, pasando por delante de los escaparates, no para mirar la mercancía, sino para su imagen reflejada en los cristales. La de un arrogante soldado que se pavoneaba calle abajo, tan ensimismado se hallaba que tropezó con alguien. Perdón, exclamó Bill sobresaltado. Un momento, joven, le dijo abrupto el extraño, que llevaba uniforme. Lo lamento. ¿Qué pasa? Preguntó Bill. ¿Eres un soldado? Le preguntó el otro. Sí, replicó Bill. ¿No te das cuenta que soy un oficial y que tienes que saludar a los oficiales si eres un soldado? ¿Desde cuándo estás en las filas? Desde hace 5 horas más o menos, contestó Bill. El oficial le dio al soldado bisoño unas cuantas instrucciones de etiqueta militar. Tienes que saludar de esta forma, le dijo, mostrándoselo a Bill. Bill le imitó y agradecido por las instrucciones le dijo, sinceramente, gracias por habérmelo mostrado. Deberías añadir, señor oficial, corrigió el otro. Perdone, procuraré recordarlo la próxima vez, contestó Bill. El oficial pensó en amonestarle otra vez para que añadiera señor oficial, pero pensándoselo 2 veces, decidió no molestarse. Le había dado bastante enseñanza de carácter particular. Del resto ya se harían cargo los sargentos. Había reunidos alrededor de 500 reclutas en la clase cada día. Era inevitable que el instructor entrara en el tema de atacar y matar al enemigo. Este aspecto de la vida militar no había cruzado antes por la mente de Bill, y al oírlo sus pensamientos fueron distanciándose de la voz monótona del oficial que les hablaba. Se dio cuenta que estaba pensando, ¿matar a un hombre? ¿Cómo puedo yo matar a un hombre? El Espíritu de Dios descendió sobre él y como la Sara de antaño empezó a reír ante las noticias que había recibido. De repente le pareció
que se hacía silencio en la sala de conferencias. Entró en plena conciencia del ambiente que le rodeaba y de que se estaba riendo, risa que cesó pronto, cuando se dio cuenta de dónde se hallaba. La sala ahora había quedado en un silencio absoluto. El instructor, con la cara roja de ira, estaba mirando también en dirección a Bill. Este no lo sabía, pero también le miraban todos los demás. Este individuo allí abajo, sí, tú. ¿Crees que soy un imbécil?, gritó ásperamente el oficial. Bill no estaba bien seguro de si se dirigía a él o a otro, y prefirió no moverse por si acaso. Firmes, le espetó el oficial, en voz de trueno, mirándole directamente. Bill llegó a la conclusión de que él era realmente la persona a quien el oficial se dirigía. Se puso de en pie, en posición de firmes. Da 7 vueltas a este edificio corriendo y cuando vuelvas, quizá podrás decirnos de qué te reías. Bill salió de entre los demás y se fue a dar las 7 vueltas corriendo alrededor del edificio. Cuando las hubo dado, casi sin resuello, volvió a entrar y se sentó de nuevo en su sitio. Firmes, repitió el vozarrón del instructor. De nuevo Bill se puso en posición de firmes. Dinos ahora qué es lo que te pareció tan divertido, le ordenó el oficial. Quiero decir que Dios me estaba hablando, empezó Bill. Si es que alguno de los presentes no prestaba atención a lo que ocurría en aquella sala antes, ahora todo el mundo estaba pendiente de sus palabras. 500 cabezas se dirigieron hacia aquel mentecato que creía que Dios le hablaba. Dios me dijo que nunca debía matar a un hombre, prosiguió Bill, y era algo tan bueno y tan real que por dentro de mi alma me hizo regocijar y reír. Pido perdón, señor oficial, pero creo que Dios no va a ponerme nunca en una posición en que tenga que verme cara a cara con un enemigo y matar a un hombre. El instructor era hombre que se jactaba de su conocimiento de los hombres y de su capacidad como disciplinario. Creía que ya había pasado por todo desafío, directo o indirecto, a su autoridad, y que sabía cómo tratar y negociar toda situación. Al principio vaciló un momento ante la respuesta que era inesperada. Este hombre parecía sincero de veras. Estos soldados eran todos voluntarios, sin embargo y por tanto, ¿por qué tenía que cargar con algún maniático religioso? Quizás estaba haciendo comedia. Con hostilidad, a causa de la respuesta y molesto por su incapacidad de comprender del todo la situación, ordenó a Bill que le diera su nombre y su número. G49155 Dross WF, le contestó Bill. Preséntate esta noche de servicio después de las 6. Esto le sentó muy mal a Bill. Él tenía planes de ir a la iglesia, pero se presentó para servicio aquella noche. Le entregaron 2 cubos de agua y le mandaron que fregara el suelo del comedor y de los cobertizos. Después de 4 horas pasadas de rodillas y sudando, lo había terminado todo. Vino el oficial para inspeccionar el trabajo. ¿A esto llamas limpio?, exclamó el oficial después de dar una breve mirada al suelo. Sí, señor, es todo lo que se puede hacer, contestó satisfecho Bill. El capitán, con movimientos lentos y deliberados, dio una patada a los 2 cubos de agua sucia que se derramaron rápidamente sobre el suelo. Limpia el suelo de este edificio, tronó. Estás aquí para trabajar, no para bobear. Bill se encogió de hombros. No había manera de rebelarse. Simplemente fue a llenar los cubos y empezó la tarea otra vez. Hacia la medianoche lo había repasado todo y exhausto se fue a dormir a su cama. A la mañana siguiente se le dio un buen rapapolvo y se le dijo que se le había castigado y disciplinado por burlarse de las reglas del ejército. Esto no era verdad, pero Bill sabía que no habría servido de nada el protestar. Con miras a dejar este punto bien claro, se le confinó a no salir del campamento en un par de semanas. Cuando se le dejó salir otra vez, emprendió el camino de la iglesia.
con la misma alegría con la que un marinero, al hacer escala al barco, se dirige hacia el barrio alegre del puerto, en que podrá divertirse. Durante la reunión en la iglesia se hizo un anuncio. Habría reuniones de avivamiento especiales, que se celebrarían cada noche y vendría un predicador especial para las mismas. Después de la reunión, el pastor, hermano Jacques, fue a hablar con Billy. Alabado sea Dios, Bill. Escucha, quiero que estés aquí cada noche y que nos ayudes en todo lo que puedas. Gracias, replicó Bill. Estaré aquí cada noche sin falta. Esperaba que no iba a ocurrir nada otra vez que le confinara al campo. No quería estar fregando suelos cuando los ángeles podían estar regocijándose con él, por pecadores que se arrepintieran estando él en la iglesia. A mediodía, el día siguiente, estaba Bill comiendo en el cobertizo, cuando sintió de repente un dolor agudo en la garganta y empezó a tener dificultades para respirar. Se quedó pálido como la pared e incapaz de sostenerse sentado, por lo que tuvo que echarse sobre la mesa. Algunos de sus compañeros se lo llevaron a la sala del oficial médico cercano. El médico lo examinó con cuidado. Tienes alguna obstrucción en la garganta, por lo que tendré que ponerte en el hospital, le dijo inmediatamente y sin contemplaciones. El hospital resultó ser una casa particular que el ejército estaba usando para este objetivo. Lo llevaron al tercer piso y le pusieron en la cama. La habitación, tratándose de una casa particular, era más bien pequeña, y él estaba solo en ella. Después de un nuevo examen descubrieron que se había tragado un fragmento de hueso de pollo, y le dijeron que tendría que quedarse internado en el hospital por lo menos 10 días. Bill se quedó muy decepcionado. Era indudable que no podría ir a las reuniones después de todo, pero recordando que la Biblia dice que demos gracias por todo, simplemente expresó sus alabanzas al Señor. A un lado de la habitación había una ventana que miraba a la calle. Bill pensó con tristeza en la gente que podía ir a la iglesia aquella noche y en su promesa al hermano Jacques, de que estaría allí sin falta. Luego, después de un rato, notó que tenía el cuello despejado. Llamó a la enfermera. Mire, enfermera, siento la garganta despejada y puedo tragar bien la saliva. ¿Cree usted que puedo irme? Tienes que quedarte aquí durante 10 días, le contestó ella rápidamente, sin tomarse la molestia de examinarle. Pero se lo diré al doctor, y él te examinará por la mañana. La enfermera se marchó, cerrando la puerta al salir. Había otra puerta en el otro extremo de la habitación. Bill se preguntó a dónde se iría por ella, y se levantó de la cama para averiguarlo. Vio que daba a una pequeña habitación llena de vestidos y enseres personales. En el cuarto había una ventana y mirando hacia afuera se dio cuenta que por ella se salía a la escalerilla de hierro para casos de incendio y que terminaba abajo en la calle. Le vino la idea de que podía escaparse e ir a la iglesia, pero ¿qué pasaría si alguien daba una mirada durante el tiempo que estaba fuera y lo descubrieran? Al fin decidió marcharse e ir a la reunión e hizo la cama de modo que daba la apariencia de que había alguien durmiendo en ella. Si se limitaban a dar una mirada desde la puerta, lo más probable era que no se dieran cuenta. A los pocos minutos se había vestido y se escurrió hacia el otro cuarto y descendió por la escalerilla. Era un poco antes de las 7 y la reunión era a las 7:30. A esta hora se hallaban en la iglesia. Una vez inmerso en el espíritu de la reunión, dejó de preocuparse por completo de lo que ocurriría si descubrían que se había escapado. Si Bill hubiera estado en la rutina del servicio normal, habría tenido que estar de vuelta a las 10:30, pero estando de baja por enfermo, ya no importaba la hora de regreso, así que se quedó hasta el final de la reunión. Cuando volvió a encaramarse por la escalerilla hacia su cuarto, era cerca de la medianoche. Examinó su cuarto y la cama y vio que nadie había estado allí, por lo que se metió en la cama y se durmió. Al día siguiente lo llamaron para examinarle. Bien, Dross, le dijo el médico de guardia después de examinarle. Encuentro que tiene la garganta limpia, pero supongo
que no te importará quedarte aquí durante el resto de los 10 días. La comida es mejor aquí, no cabe duda. No, señor, dijo Bill sonriendo. Le dio las gracias al médico, saludó y se volvió a su cuarto. Allí pasó el rato gozándose en la lectura de la Biblia. A las 7 estaba vestido y de nuevo se deslizó hacia la calle por el mismo procedimiento y se dirigió hacia la iglesia. Lo mismo ocurrió durante cada una de las 10 noches en que hubo reuniones. Algún tiempo después de salir del hospital, Bill iba a dirigirse hacia la reunión de la iglesia. Una noche, cuando uno de los soldados le llamó y le dijo: «Hermano Dross, mi hermano está en el hospital, ¿podrías ir a verle?». Bill conocía al hermano de este hombre, pues una vez había hecho unos trabajos por cuenta de él. Este hombre no se había portado muy bien con él, por el mero hecho de que él era pentecostal. Sin embargo, accedió a ir. En el cuarto del hospital se notaba un fuerte olor a desinfectantes y antisépticos, que no disimulaban un desagradable hedor a podredumbre. El paciente estaba echado con las mejillas hundidas, y al lado de la cama había una bolsita de goma, que contenía parte de los intestinos del enfermo. El médico le había dado como máximo 6 semanas de vida. Era un espectáculo tristísimo. «Bill, estoy contento de que hayas venido», le dijo el enfermo débilmente. Luego hizo memoria de que se había portado mal con él. Le pidió perdón con sinceridad y le pidió a Bill que orara por él. Bill no sabía en realidad qué decir. Mentalmente hizo una rápida oración y tuvo la impresión de que debía leer la porción de la escritura que empieza: «No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Al leerla, la presencia del Espíritu Santo era real en la habitación del enfermo. El enfermo lanzó un gemido y gritó angustiado: «Ora a Dios para que me dé tiempo de arrepentirme y ser bautizado, Bill». Sintiendo que Dios estaba obrando un arrepentimiento verdadero, Bill persistió orando. Un día o dos después de que Bill orara en el cuarto de este enfermo, el destacamento al que él pertenecía fue enviado a Petagua, en la provincia de Ontario, para recibir más entrenamiento. A Bill le llegó la noticia más tarde de que el hombre había muerto al cabo de 2 meses, pero que durante este periodo había sido llenado por el Espíritu Santo y había hablado en lenguas. Luego, deseando ser bautizado, otros le habían llevado al río y fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Terminamos este capítulo número 3 el día de hoy y pudimos entender por qué tiene un título tan especial. El G49155 Dross es el nombre y el número con el cual el hermano Bill se identificó cuando hizo parte de las filas del ejército canadiense. Leímos también el testimonio de una conversión gloriosa de un hombre que, a pesar de que no pudo contar con más vida, alcanzó lo más importante para el ser humano, que no son las riquezas, no son los estudios, sino la salvación de nuestras almas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El día de mañana, Dios mediante, aproximadamente a las 9:30 o 10 de la noche, vamos a leer el capítulo número 4, que se llama Entrenamiento más avanzado, y por lo que se puede ver, entraremos a profundidad en el espacio de tiempo que vivió nuestro hermano Bill Dross en las filas del ejército, para posteriormente ir a ser parte de la lucha que se vivió en la Segunda Guerra Mundial entre los aliados y esa Alemania nazi. Que el Señor Jesucristo les bendiga. No olvide darle me gusta a la publicación y compartirlo. De igual manera les comunicamos que esto queda en el perfil de la página Discipulado y Formación Pentecostal. Ya llevamos con el capítulo de hoy 3 capítulos. Los que no puedan escucharlo ahora, esto va a quedar aquí. Los que llegaron tarde pueden volver a escuchar el capítulo y desatrasarse con los otros para así llevar un hilo, para que cuando lleguemos al final usted haya podido ser edificado con las palabras, con los testimonios
que nuestro hermano Bill Dross vivió y que hoy compartimos para ustedes por la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga.